¿Cómo están, chavos? Espero que se encuentren bien. Vamos a proseguir con nuestras clases de análisis de alimentos en el tema que nos quedamos, que fue el de proteínas. Bueno, en el análisis de proteínas tenemos que las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que tienen funciones biológicas y estructurales. Están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno es importante porque es el que nos va a ayudar a determinar las proteínas en los alimentos. Entonces, el método utilizado para determinar la proteína cruda es el método Kendall. Ustedes ya conocen la norma, ya hicieron su diagrama. Entonces, la norma está basada en el método Kendall. Aquí también podemos ver el equipo para determinar proteína. Ahora procederemos a ver su fundamento. El fundamento es medir el nitrógeno de la muestra que estemos utilizando. ¿Y qué le va a pasar al nitrógeno? Pues vamos a transformar ese nitrógeno en amoníaco y lo vamos a medir con una titulación ácida. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Retomando lo que ya vimos del diagrama para la determinación de proteínas, tenemos que el nitrógeno de la muestra vamos a separarlo, a descomponerlo mediante la ebullición de ácido sulfúrico, y esto va a transformar el nitrógeno en sulfato de amonio. Entonces, ¿qué le va a pasar al hidrógeno y el carbono de las proteínas en el alimento? Pues el ácido sulfúrico las va a transformar en agua y dióxido de carbono. Entonces, nuestro sulfato de amonio después se va a transformar en amoníaco. Esto debido a la adición del hidróxido de sodio, y después lo destilamos y el resultado se va a recuperar en una disolución de ácido bórico más el indicador. Después de estos vamos a titular con una disolución de ácido clorhídrico al 0,1% normal. Todos los otros reactivos utilizados, como el sulfato de cobre o el sulfato de sodio, son generalmente catalizadores para acelerar el proceso. Pasemos rápidamente al análisis de lípidos. Bueno, entonces los lípidos son conjunto de moléculas que están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Dato importante, son moléculas hidrofóbicas, es decir, no son solubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos. Entonces, el método para analizar los lípidos, también llamado grasa cruda, es el análisis de extracto etéreo, también conocido como método Soxhlet. La norma mexicana que ustedes ya vieron, de la cual también ya hicieron su diagrama, está basado en este método. ¿Cuál es el fundamento de esta práctica? Pues es más fácil que el anterior. Dice que la extracción de grasa de la muestra mediante el tratamiento con un solvente, en este caso éter etílico anhidro, para después cuantificar por diferencia de peso. Aquí hago un paréntesis porque pueden utilizarse también otro tipo de solventes, puede ser también el hexano, la acetona, pero bueno, eso ya dependerá de las condiciones en las cuales estemos trabajando. Bueno, puntos importantes a la hora de realizar este análisis. 1. Chavos, la muestra debe de estar siempre seca. Sí, haber pasado por la estufa a 100 grados. Si es posible que sea la muestra que hayan utilizado de cuando hicieron humedad a su producto. Esto es importante debido a que los solventes orgánicos generalmente pierden la propiedad de extraer lípidos en presencia de agua. Otra cosa, ustedes ya conocen los cartuchos de extracción de celulosa. No siempre son necesarios. Esto va a depender del equipo que estemos utilizando, y en este caso, si no utilizamos cartuchos de extracción de celulosa, podemos utilizar papel filtro. Otra cosa, productos como la leche deben de ser evitados para este análisis. Ya lo dijimos en el primer punto, la leche tiene mucha cantidad de agua, entonces no vamos a poder medir la grasa correctamente. Este análisis debe de llevar una secuencia.
Entonces, primero debemos de partir desde una muestra seca como la vimos aquí. Primero hay que aplicarle la muestra, el tratamiento para humedad. Después hacemos grasa cruda, lo que estamos determinando en este tema. Y el resultado, la muestra ya que nos salga desgrasada, ahora sí podemos utilizarla para determinar la fibra cruda. ¿Por qué? Pues porque para fibra cruda necesitamos un alimento que haya sido desgrasado previamente. Entonces ya conocimos el principio, cómo va a funcionar, pero aquí puede haber ciertas diferencias dependiendo del equipo que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos 3 equipos diferentes que sirven absolutamente para lo mismo. Pero pues la diferencia radica en los procesos de cada uno. Por ejemplo, este es un equipo semiautomático y pues estos son directos, son manuales. Bueno, en la extracción directa se parece mucho a una destilación. Por ejemplo, aquí en esta parte, que sería esta o esta, iría nuestro cartucho de celulosa. Este equipo también nos permite utilizar un papel filtro en vez del cartucho de celulosa con nuestra muestra adentro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va montado arriba de un matraz y arriba pues un refrigerante, ¿sí? Por aquí entra el agua fría de preferencia, y sale por acá a una bomba de agua y pues está en recirculación continua. Entonces, en el matraz bola, aquí vamos a tener nuestro solvente, el que sea que vayamos a utilizar, a una temperatura baja. Generalmente hay que checar los puntos de evaporación o de ebullición de los solventes. Entonces va a empezar a subir el vapor por aquí y se va a ir por acá, ahí donde va la flecha, y se va a pasar derecho hasta donde esté el refrigerante. Si se fijan, este tubito aquí que está blanco no está tocando el agua está por alrededor, entonces se va a enfriar y se van a empezar a condensar las gotitas y van a caer aquí donde se supone que está nuestra muestra. Gota a gota esto se va a ir llenando. Aquí tenemos un tubito que se llama sifón. Entonces, cuando por el goteo nuestra solvente llegue hasta aquí, hasta la altura del sifón, el líquido se va a regresar por aquí y va a caer de nuevo al matraz bola, arrastrando todo lo que haya podido arrastrar de nuestra muestra, en este caso grasa. Y el proceso se vuelve a repetir 5, 6, 7 veces, dependiendo lo que diga la metodología. Pero entonces aquí va a quedar toda la grasa de nuestro alimento. Entonces se vuelve a evaporar. Ojo aquí, lo único que se evapora es el solvente. Todo lo que arrastró de aquí se queda aquí abajo, en la temperatura, en lo caliente. Entonces esto a veces puede dañar un poquito las propiedades nutricionales de lo que estemos extrayendo. Entonces por eso solamente se recomienda utilizarlo pues para cuantificar la cantidad de grasa. Otra cosa importante, este equipo puede ser un poco riesgoso de utilizar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con solventes que son muy flamables. Cualquier solvente que pueda extraer grasa es flamable. Estamos trabajando con vapor, entonces si tapamos muy fuerte nuestro equipo y por alguna razón le subimos a la temperatura porque esto no hierve, en un punto se va a hacer un tapón de vapor y pues esto puede explotar de repente. Bueno, no explotar en el sentido de la palabra, sino que va a haber una liberación de vapor y el líquido puede terminar llenando pues toda la cristalería. Sí puede brincar hasta acá. Y pues sí puede ser peligroso y hay que estar atento a lo que estemos haciendo. Hay que estar pendientes de este equipo siempre al 100%.